Soy Gianfredi Gutiérrez Torres, asesor de la Dirección Ejecutiva de Consejo de Redacción, una organización formada por periodistas para promover el periodismo de investigación y que en 2016 fundó Colombia Check, el único medio exclusivamente dedicado a la verificación de hechos y datos o fact-checking en Colombia, que revisa tanto el discurso público como la desinformación viral. Durante 2021 y parte de 2022 fui director de Colombia Check y antes fui jefe de la unidad de datos y fact-checking de Efecto Cocuyo en Venezuela y cofundé cotejo.info con la ONG Media Análisis, que fue el primer medio de verificación de datos en Venezuela. El trabajo de los fact-checkers en Latinoamérica tiene que responder a las características específicas de nuestra región, que tiene que ver con el impulso coordinado o la promoción de narrativas que provienen de Estados Unidos o de Europa, pero que adquieren particularidades propias. Durante las distintas etapas del ciclo electoral podemos encontrar dos ejes principales para la creación y la distribución de la desinformación. La primera tiene que ver con la creación de perfiles en redes sociales o de portales que distribuyen narrativas en contra de los y las candidatas, que tiene que ver con aspectos personales o de su pasado, utilizando fotografías descontextualizadas o simplemente manipuladas con personajes indeseables. Pero también está la distribución de narrativas de posverdad, medias verdades históricas, mitos, aunque sean muchas veces desmentidos, descontextualizaciones y manipulaciones históricas. Pero también está la forma en que esta desinformación es distribuida, porque no solo se contratan espacios publicitarios en distintas plataformas tecnológicas o en blogs o en páginas creadas especialmente para esto, sino que se puede observar cómo los candidatos, pero también personas alrededor del candidato, algunos que ostentan cargos públicos o que representan instituciones, incluso perfiles de instituciones, también se hacen ecos de algunas de las narrativas de posverdad o algunas narrativas en contra de los otros candidatos y usan distintas técnicas para distribuir desinformación, que tiene que ver además con el descrédito de las instituciones, la confianza en el rector electoral, en el ente electoral, o en la infraestructura que se ha usado, o en la forma en que fueron electas estas autoridades o cómo se entregaron o se comisionaron a los contratistas que iban a cumplir con las distintas etapas del ciclo electoral. Bueno, gracias Martín Tincho por frenar ahí, así tenemos tiempo para poder charlar y avanzar. Hay una pregunta que dice, ¿encontrás patrones comunes? Tranqui, ahí va. Si le preguntamos a Gianfredi si encontraba patrones comunes, pero como vamos a trabajar ahora un recorrido por los patrones que mencionábamos o que analizamos o que buscamos y terminamos por definir desde la TAM Chequea, avanzamos desde acá. Bueno, como dijimos entonces, en la región hay patrones de desinformación que son comunes a toda la región. Lo interesante de entender acá es que no son fenómenos aislados, que muchas veces son fenómenos organizados, que son sistemáticos y que está bueno entenderlos para poder pensar que no es una especificidad de una persona, de una organización o de una empresa que mintió, que construyó una desinformación, sino que hay una intención detrás, un poco ya Freddy lo mencionaba en el video, a la hora de construir y de difundir desinformación. Uno de los tipos de desinformación que suelen circular en épocas electorales tiene que ver con, ahí estamos viendo, lo ven ustedes, ¿no? Lo de los telegramas, sí. Eh, Tiene que ver con la difusión de telegramas con errores que no implica que haya habido
fraude electoral, pero que se difunden para generar descrédito en el sistema electoral como si hubiesen sido fraudes electorales. En el proceso electoral, obviamente, involucra a muchas personas. Es habitual que haya errores, que haya irregularidades, puede haber algunas irregularidades. Y esas irregularidades obviamente dependen del sistema electoral de cada país, dependen de la forma de conteo de los votos, pero la particularidad acá es que esos errores, quizás personales o porcentualmente muy pequeños, en Argentina, por ejemplo, eh, existen desde el 83 errores en los telegramas, pero representan menos del 1%, ¿no? De, digamos, de lo que después termina por mostrarse. Entonces, lo interesante acá es que los chicos puedan empezar a pensar que un error en un telegrama no significa la construcción o que haya habido fraude electoral. Esto obviamente después termina por pasar, porque no se comprueba, porque no hay forma de comprobar que hubo fraude electoral, pero sí fomenta mucho o influye mucho en la confianza en el sistema. Por otro lado, otro tipo de desinformación electoral muy común son las denuncias de un supuesto fraude organizado por las mismas autoridades. Son videos, muchas veces, o fotos que intentan probar un fraude organizado y arreglado por las mismas autoridades electorales, locales o nacionales. Por otro lado, otro tipo de desinformación electoral muy común es que las personas fallecidas fueron o pueden votar. Eso van a ver que los chicos seguramente lo traigan a las aulas. Lo que se dice es, por ejemplo, que en el padrón se incluyen personas que están muertas o se inventan cédulas de identidad de personas o se incluyen cédulas de identidad de personas que ya fallecieron. Sin embargo, muchas veces se trata de errores de registro y que después esos errores de registro se modifican, por ejemplo, en el padrón final. ¿Qué quiero decir? Se toma, por ejemplo, no sé, una imagen o un video en donde se muestra un DNI de una persona fallecida. Y después, efectivamente, lo que había sucedido es que había habido un error de tipeo en el padrón y eso se modifica, ¿no? Que haya habido un error de tipeo en el padrón no significa que se esté fomentando, que se esté permitiendo que las personas fallecidas voten. Pero tan solo con tomar una imagen de ese error y difundirlo en redes, podemos instalar la idea de que las personas fallecidas votan. Otro ejemplo que está bueno también es en Costa Rica, se difundió la idea de que se podía votar con las cédulas vencidas generales del 2022 durante la pandemia. Entonces eso daba a entender que muchas personas que habían fallecido podían votar. Obviamente eso era falso porque además cada día, cada día de elecciones, hasta incluso el último día de elecciones, el padrón electoral actualiza para eliminar a las personas que no pueden votar, ¿sí? O que fallecen antes de esa fecha. Otro tipo de desinformación común en periodos electorales tiene que ver con que votan, que pueden votar las personas que no están habilitadas para hacerlo. Esto muchas veces, además de difundir la idea de que están votando personas que no pueden votar, además buscan obviamente estigmatizar a las minorías, ¿no? Hay como un doble juego ahí en ese tipo de desinformaciones. Esto sucede, por ejemplo, cuando se asegura que los inmigrantes van a votar en las elecciones en los países en los que no está permitido, o sin cumplir con las condiciones legales. Así que bueno, sigo con otra, así llegamos, si no, no vamos a llegar. Después, otro tipo de desinformación muy común es las desinformaciones que terminan por generar acciones que terminan por invalidar el voto, por ejemplo, que se pueden incluir dos boletas en el mismo sobre, o que en el mismo sobre en donde uno va a votar a su candidato podría incluir, por ejemplo, un voto, hubo una desinformación que existió hace un tiempo, un voto en contra del maltrato animal, ¿sí? Cuestiones, o por ejemplo, que
que si uno pone un puntito, hay una cruz arriba de la boleta, eso se va, ese voto no se va a contar. Lo que quiero decir es, circulan muchas desinformaciones que generan después la invalidación de un voto o incluso generan hacen que las personas no vayan a votar. Incluso, por ejemplo, cuando se promueven fechas falsas, sitios falsos para votar. ¿Sí? Eh, Desinformación también sobre la documentación necesaria para votar, con qué cédula podemos votar, con cuál no, si con el DNI, con el documento viejo, con el nuevo. No sé, cada país tiene su reglamentación, obviamente, pero eso para los jóvenes, ahora ya no tanto, pero para los jóvenes en un momento determinado fue bastante confuso y sobre todo también en pandemia, no sé si se acuerdan que en pandemia quizás uno tenía la cédula vencida y entonces puedo ir a votar con esto. Eh, Después, desinformaciones sobre el voto de personas residentes en el exterior, quiénes están pudiendo ir a votar, las personas que son de nuestro país pero viven afuera, si pueden, si no pueden, si les están permitiendo. Ahí ven un contenido publicado por Malaspina, que es una organización, eh, que dice, me acaba de contar mi hermano que vive en Canadá que la Embajada de Chile se niega a permitir el voto de los chilenos residentes, ya ni responden las llamadas ni nada. Eh, Otro tipo de desinformación muy común tiene que ver con la información básica del día de elecciones, o por ejemplo, con qué elementos uno puede entrar o cómo puede entrar a votar, ¿no? Esta cuestión de si puedo entrar con el celular, si no puedo entrar con el celular. Encuestas falsas, también circulan un montón de encuestas falsas en épocas electorales que van generando también y van contribuyendo a las elecciones de los candidatos. Falsas declaraciones de personas relevantes en épocas de elecciones, falsas publicidades, por ejemplo, podría haber una publicidad falsa y después que se difunda la idea de que se está generando propaganda en un momento, en un periodo en el que no está permitido. En nuestro país pasa mucho, en Argentina esto.